Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro primer tema de nuestro curso de Química 2 que se va a dar en relación al átomo de carbono, en lo cual vamos a ver sus estructuras, propiedades, fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y fórmulas globales y los reactivos nucleófilos y electrófilos. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste el desarrollo entonces de este tema sobre el átomo de carbono, que es justamente el primer tema de esta primera semana de nuestro curso. ¿Puedes identificar qué sustancia es orgánica y cuál es inorgánica y por qué? Entonces te presentamos esta imagen en la cual hay algunas sustancias que pertenecen al grupo de sustancias orgánicas y también, como ya hemos visto, ¿no? En lo que hay sustancias inorgánicas, ¿no? Por ejemplo, sustancias orgánicas, como el caso de los alimentos, ¿no? Una fruta, una manzana, un tomate, la leche, ¿cierto? ¿No? Productos que de una u otra manera están eh, formando parte de estos compuestos orgánicos. Y tenemos algunos productos como el caso de una lejía, ¿no? O el caso, ¿no? Del agua, ¿cierto? O el caso de una roca. Entonces, o el caso de un metal, entonces el cual podemos diferenciar que no es una sustancia orgánica, ni más bien es una sustancia inorgánica. Pero, ¿en cómo lo diferenciamos realmente? O sea, ¿en qué nos sustentamos de hacer esta diferencia entre qué es orgánico e inorgánico? Justamente ahí viene lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy sobre el átomo de carbono, que es justamente la que eh, da lugar en función a las estructuras de los diferentes compuestos, cómo es que se generan esta diferencia entre sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Muy bien, entonces vamos a ver, entonces, en estos ejemplos, cómo diferenciamos de una mejor forma, correcto, a estos dos grupos de compuestos, ¿no? Los inorgánicos de los orgánicos. Como vemos, de acuerdo a la imagen, entonces, las sustancias orgánicas están formadas en su estructura por los diferentes elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, el caso del agua, hidrógeno y oxígeno, o el caso del cloro y sodio, o en el caso de ácidos, como el ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿cierto? Entonces, son sustancias inorgánicas. En cambio, si nosotros nos damos cuenta en la parte de las sustancias orgánicas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del propano, el gas que usamos en casa para cocinar, ¿cierto? ¿No? Está formado por 3 carbonos y 8 oxígenos. O sea, contiene carbono. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del alcohol, que es bastante conocido, como el caso del etanol, ¿cierto? Está formado, lógicamente, por 2 carbonos, ¿no? Contiene 6 hidrógenos en su fórmula y tiene un oxígeno, ¿cierto? Por eso su fórmula global C2H6, oxígeno, ¿cierto? Entonces, carbono, ¿no? Si nos vamos a la glucosa, si nos vemos la estructura de la sacarosa, en este caso, ¿no? Y la fructosa, que generan glucosa y fructosa, que generan la sacarosa, entonces vemos que en su estructura hay carbonos, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno, pero hay carbono. Entonces, vemos que hay un elemento común que está en estos compuestos orgánicos, como es el caso del carbono, mientras que en las sustancias inorgánicas, pues están formados por distintos elementos donde no necesariamente está el carbono, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia, donde vemos entonces en estos dos grandes grupos de compuestos o sustancias, como son las sustancias inorgánicas y las sustancias orgánicas. Y luego aquí ya tenemos una serie de interrogantes que nos van a permitir justamente poder entonces diferenciar entre estos dos grandes sustancias en las cuales entonces vemos que en las sustancias orgánicas, ¿no? El elemento que está siempre presente es el carbono y es justamente el elemento que confiere esas propiedades de decir entonces sustancias orgánicas. Entonces es lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy, correcto, a ver quién es este elemento, que ya lo conocemos de antemano, pero qué propiedades y características tiene y que confiere, lógicamente, a generar todo este grupo de compuestos a los cuales le llamamos ahora los compuestos orgánicos. Vamos a ver entonces
nuestro tema de hoy con respecto al átomo de carbono y sus propiedades para generar estos diferentes compuestos orgánicos. Por lo tanto, nuestro logro de sesión del día de hoy es que al finalizar la sesión, el estudiante desarrolla ejercicios de la química del carbono a partir de sus propiedades de enlace, su estructura y plantea las fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y globales de un compuesto orgánico, reconoce los tipos de carbonos y las hibridaciones que esto presenta, y esto lo hace mostrando orden y coherencia en el desarrollo de los problemas planteados. Vamos a hacer una introducción rápida y breve con respecto a lo que es entonces la química orgánica. Berzelius, en 1779 a 1884, entonces indicó, o se pensaba en esos tiempos, que los compuestos orgánicos poseían una fuerza vital y que era imposible sintetizarlo en un compuesto orgánico a partir de sus elementos químicos. O sea, en esos tiempos se pensaba que todos los compuestos orgánicos solamente podían ser generados por seres vivos, ¿cierto? De ahí el término orgánico, ¿no? O sea, solamente por los órganos de los seres vivos. O sea, pueden ser la misma persona, ¿cierto? O microorganismos, ¿cierto? En el cual entonces solamente podían ser sintetizados. Por ejemplo, ¿no? El caso, vamos a decir, de la glucosa, que es no producida o sintetizada en nuestro organismo, ¿cierto? O el caso, vamos a decir, de carbohidratos generados por las plantas, ¿no? Entonces, se pensaba que solamente el organismo vivo lo podía producir, ¿no? No se podía sintetizar a partir de sus elementos que lo conforman a estas diferentes estructuras, ¿no? Pero fue un hecho que se dio en el año 1828 con Frederick Waller, en el cual logró sintetizar, ¿correcto?, un producto orgánico a partir de sustancias inorgánicas. Fue el caso de la urea, en el cual entonces Waller, ¿cierto? Al sintetizar, lógicamente, cianato de amonio, este cianato de amonio, que es una sustancia inorgánica, entonces adquirió las condiciones necesarias, como por ejemplo, ¿cierto? A través de la temperatura, el cambio de temperatura, pudo transformarse este cianato de amonio en urea. Entonces, cuando la ciencia, o sea, los químicos en ese tiempo se dieron cuenta entonces que sí se podía sintetizar entonces un compuesto orgánico a partir de sustancias inorgánicas, entonces se generó una gran revolución en la química, en lo cual entonces la ciencia se dio cuenta que sí se podían transformar entonces compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas. Entonces, ese hecho generó entonces que comenzaron desde esa época a generar una diversidad de síntesis de sustancias como la que vemos pues ahora en estos tiempos donde mayormente hay compuestos orgánicos que inorgánicos. Y es así como también en el año 1861 que Coué entonces pudo entonces determinar este término de la química orgánica, a lo cual señaló que es la química de los compuestos del carbono, donde se vio que el carbono era el elemento principal que conformaba todos estos compuestos orgánicos. Bien, ¿qué característica tenemos de estos compuestos orgánicos? Los elementos organógenos, entonces, que conforman esta estructura de los compuestos orgánicos, entonces se indica que en su gran mayoría están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los cuatro elementos organógenos principales que forman toda la materia orgánica. Lógicamente que hay otros elementos más, los otros elementos más que también forman parte de la estructura, pero principalmente están formados, ¿cierto? O la mayoría de estas sustancias orgánicas están conformados por estos cuatro elementos a los cuales se le llaman elementos organógenos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lógicamente siendo el carbono el que principalmente siempre está presente en todas las estructuras, ¿cierto? Toda la sustancia orgánica siempre está conteniendo al carbono y en el cual generalmente conforma la mayoría de la materia orgánica y es el que está en mayor proporción en relación a los demás elementos. También, como les indicaba, aparte de estos cuatro elementos, la materia orgánica también tiene otros elementos que lo conforman, lógicamente que no están siempre, pero que están en pequeñas cantidades, ¿no? Como son el sodio, el magnesio, el calcio, el hierro, cloro, bromo,
cierto flúor, etcétera, conformando las diferentes materias, pero a ellos se le denominan elementos secundarios. Otra de las características de los compuestos orgánicos es que predomina el enlace covalente. También no se disuelven en agua porque son apolares, no soportan altas temperaturas debido a que son termolábiles. Esa es la característica que presentan estos compuestos orgánicos, ¿no? A diferencia de los inorgánicos, donde sí soportan grandes temperaturas. En cambio, los orgánicos son termolábiles, sus temperaturas, ¿no? Máximas son muy bajas, malos conductores de la electricidad y del calor, y presentan el fenómeno de la isomería, que es una característica muy importante, muy interesante que se dan en estos compuestos orgánicos, en los cuales los diferentes tipos de isomería se dan de acuerdo al tipo de estructura, ¿no? Los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferentes estructuras. O sea, quiere decir que una fórmula molecular, como vemos en este caso C3H6O, puede representar a diferentes compuestos orgánicos, ¿no? Eso es lo que se llama la isomería. Por ejemplo, ¿no? Esta fórmula C3H6H8 puede representar a un aldehído, como es en este caso al propanal, ¿cierto? Donde tenemos ahí los tres carbonos, C3, tenemos los seis hidrógenos, CH3, o sea, 3, CH2, dos hidrógenos, CHO, o sea, un hidrógeno, en total 6, y un oxígeno. Entonces, pero esta misma fórmula, a la vez que está representando a este aldehído, que es el propanal, también puede representar a una acetona, como ven que son compuestos diferentes de grupos funcionales distintos, entonces, pero tienen la misma fórmula. Entonces, aquí tenemos al propanal y acá tenemos a la propanona, que es una acetona, ¿correcto? Pues distinto el propanal que la propanona. El propanal es un aldehído y la propanona es una acetona. Entonces, pero vemos que tiene la misma cantidad de carbono, ¿cierto? La acetona, ¿cierto? Tenemos acá que está formado por tres carbonos, tiene seis hidrógenos y tiene un oxígeno. Entonces, ese hecho es lo que se denomina isomería. ¿Correcto? Isomería. Y luego, lógicamente, las distintas formas de isomería que se dan. ¿Qué características presentan estos compuestos orgánicos? Sus reacciones son lentas a comparación de las reacciones inorgánicas, o sea, son más lentas, por eso generalmente se utilizan catalizadores para acelerar la reacción. Y la química de orgánica estudia los compuestos que tienen carbono, ¿cierto? O sea, como hemos indicado, ¿no? El carbono está presente en todos los compuestos orgánicos, ¿cierto? Por eso ahí a estos compuestos orgánicos o a la química orgánica también se le denomina la química de carbono. Pero hay algunas sustancias o algunos compuestos que contienen carbono pero no pertenecen a los compuestos orgánicos. Son las excepciones ya que tienen propiedades y características de sustancias inorgánicas. Dentro de estas excepciones que son compuestos que contienen carbono, es por ejemplo el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido cianhídrico y todos sus derivados, ¿cierto? El ácido ciánico, el cianato de amonio, todos los carbonatos derivados del ácido carbónico, como es el carbonato de potasio, el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio, ¿cierto? Son entonces algunas de las excepciones en las cuales se indica que no son compuestos orgánicos. Tienen, ¿no? Presentan, como vemos, al átomo de carbono, pero por sus propiedades y características que tiene, no son considerados dentro de los compuestos orgánicos. Y por lo tanto son la excepción, ¿cierto? De compuestos que tienen carbono, pero que no son compuestos no pertenecientes a la química orgánica. Y otra de las características que tienen los compuestos orgánicos es que su estructura presentan esta serie homóloga que vamos a ver constantemente como es CH2, o sea, el carbono enlazados, lógicamente, a sus respectivos eh, átomos, que pueden ser otros carbonos o hidrógenos, pero presentan generalmente enlaces a dos carbonos, ¿correcto? A los cuales se va a ver constantemente en las estructuras. Bien, de una u otra manera ya conocemos nosotros al átomo de carbono, pero tener en cuenta, lógicamente, que este elemento, este átomo de carbono, es un elemento químico que pertenece al grupo de los no metales, en el cual su número atómico es 6, cuyo símbolo es la C mayúscula, que es del carbono. Tiene 4 electrones de valencia, o sea, 4 electrones en su última capa, de acuerdo a la distribución electrónica, como lo vemos acá. 1s2, 2s2, 2p1, 2px1, 2py1, 2pz0, que es lógicamente la representación de la segunda capa o la capa de valencia, que es la última capa en este caso, donde tenemos dos electrones en orbitales s y dos electrones en orbitales p, ¿cierto? Lo cual esta distribución electrónica entonces va a ser muy
básico, es fundamental para, lógicamente, tener en cuenta o poder comprender cómo es que aparecen estas propiedades muy importantes que tiene este elemento y que va a dar lugar a la formación de toda la diversidad de compuestos que forman los compuestos orgánicos. Este átomo de carbono tiene tres isótopos, dos de ellos son estables, como el carbono 12 y el carbono 13, y uno que es radioactivo, que es el carbono 14, siendo el carbono 12 el más abundante en la naturaleza. El carbono se presenta en cuatro formas alotrópicas, es decir, la misma composición, o sea, están compuestos de carbono, pero diferentes en sus estructuras que conforman, ¿cierto?, las estructuras cristalinas, ¿no? Estas formas alotrópicas son el grafito, el diamante, el furellón y el carbono amorfo, que es una estructura cristalina sin forma, ¿cierto? Por eso toma el nombre de carbono amorfo. Bien, ahí están las estructuras del diamante y del grafito, como vemos, ¿cierto? Todos ellos, estructuras, ¿no? Son netamente carbono, por eso las formas alotrópicas, con el grafito que tiene una estructura diferente y que también es carbono, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre ellos es en su estructura, ¿no? Mientras que el grafito tiene una forma, como vemos, ¿cierto? Generando octógonos, el grafito forma, lógicamente, en formas cristalinas paralelepípedas, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Los furellones, que también son otras formas alotrópicas del carbono, los cuales, lógicamente, también por la ubicación de sus carbonos en la estructura, entonces hacen la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Entre los furellones, los carbonos amorfos y los nanotubos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué propiedades presenta este elemento carbono? En la estructura de Lewis solo se representan los electrones de valencia, así el átomo de carbono se representa como el carbono con sus cuatro electrones, ¿cierto? Que son los cuatro electrones que tiene en su última capa o nivel. El carbono con sus cuatro electrones externos es capaz de formar entonces cuatro enlaces covalentes por compartición de sus electrones con otros átomos, generando entonces cuatro tipos de enlazamientos, ¿no? Los cuales si son enlaces sencillos, se le llaman entonces enlaces simples, que lo reconocemos nosotros por una rayita, como ven, enlaces simples, pero también al tener estos cuatro electrones de valencia, puede generar entonces enlaces dobles, ¿cierto? Pero siempre teniendo en total cuatro enlaces, ¿no? Por los cuatro electrones que tiene. O sea, no debe pasar de esos cuatro enlaces y que es una de las propiedades que vamos a ver en adelante, que es esa gran propiedad que es la tetravalencia que tiene este elemento carbono y que es característico en la formación de estos compuestos orgánicos. Entonces el carbono puede formar enlaces simples, puede formar enlaces dobles o puede formar enlaces triples, completando siempre sus cuatro enlaces, ¿correcto? Entonces, ahí aparece una de las grandes propiedades que tiene el carbono, que es la tetravalencia, la cual por sus cuatro electrones entonces puede generar cuatro enlaces. Como ya hemos visto, estos cuatro enlaces, que pueden ser enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, ¿correcto? Siempre generan este enlazamiento del carbono a través de estos cuatro electrones, lo cual entonces es muy importante tener en cuenta esta tetravalencia, que es una de las propiedades. Ni más ni menos. O sea, el carbono siempre debe presentar cuatro enlaces, que pueden ser simples, que pueden ser dobles, que pueden ser triples, pero siempre presentando sus cuatro átomos de carbono, sus cuatro enlaces. Otra de las propiedades es la autosaturación, en el cual estos cuatro electrones que tiene, entonces le permite al carbono enlazarse, ¿cierto? Para formar, lógicamente, las diferentes estructuras, los diferentes compuestos, y esta propiedad de autosaturación indica entonces que el átomo de carbono puede compartir sus electrones de valencia, o sea, sus cuatro electrones de valencia, con otros átomos de carbono, o sea, se puede unir a la vez con otro átomo, ¿cierto? Del mismo elemento, generando entonces estos enlaces covalentes con partición de electrones y da lugar entonces a la formación de esas diferentes cadenas carbonadas, correcto, y generar esa diversidad de compuestos. Es una de las grandes también propiedades que tiene este átomo de carbono, que es la autosaturación. Ese tipo de enlazamientos, como vemos, pueden ser de enlaces simples, o sea, de una sola rayita, enlazándose por enlace simple a otro carbono, como lo puede ser también a través de un doble enlace, ¿correcto? Que se puede unir a otro carbono también a través de un doble enlace, pero siempre manteniendo esa gran propiedad también que hemos hablado hace un momento de la tetravalencia, o sea, cuatro enlaces siempre manteniendo cada uno de los carbonos. Entonces,
puede entonces enlazarse a otro carbono a través de un enlace simple, o a través de un doble enlace, o a través de un enlace triple con otro carbono. Entonces, la propiedad de autosaturación es cuando se une a otro átomo de carbono, o se une a otros, porque no solamente a un único, sino se puede unir, como vemos, como tiene 4 electrones de valencia, se puede unir, si son enlaces simples, a otros 4 carbonos, ¿cierto? O si lo hace a través de doble enlaces, a los carbonos respectivos, dependiendo de siempre cumplir la tetravalencia. Otra de las grandes propiedades es la hibridación, en el cual el átomo de carbono, al tener, de acuerdo a la distribución electrónica, ¿no? En su última capa, 4 electrones de valencia, estos 4, como hemos visto, estos 4 electrones de valencia están ubicados en orbitales S y orbitales P. Entonces, los cuales los electrones, ¿cierto? Que pueden generar entonces estos lanzamientos, ¿no? Están ubicados en dos tipos de orbitales S y orbitales P. Entonces, ¿qué hace este átomo de carbono? Entonces, no, para unirse o enlazarse, no lo hace con orbitales así individualizados, o sea, orbitales S y orbitales P, sino lo que hace es los mezcla. Al momento de enlazarse, mezcla, combina estos orbitales S y P, ¿correcto? Para generar entonces orbitales hibridados, o sea, orbitales homogéneos, lo cual al mezclar, eso es lo que llamamos la hibridación. Entonces, al momento de enlazarse ya lo hace con orbitales hibridados, o sea, orbitales mezclados, orbitales homogéneos, y de esa manera entonces generar estos diferentes enlazamientos. Y así aparecen entonces 3 tipos de orbitales, eh, 3 tipos de hibridaciones con estos orbitales, ¿cierto? Con los orbitales S y P. Entonces, el átomo de carbono presenta 3 tipos de hibridaciones. Entonces tenemos la hibridación sp3, sp2 y sp. La hibridación sp3 es característico, ¿no? En los tipos de enlaces simples, ¿correcto? Donde esos enlaces simples, también denominados enlaces del tipo sigma, ¿correcto? Porque son enlaces frontales que se dan entre el enlazamiento carbono y carbono, o carbonos y hidrógeno, dependiendo con quién se una, pero formando enlaces simples, que son las hibridaciones sp3. Y este tipo de carbonos entonces genera un tipo de geometría, a los cuales también estos carbonos con hibridación sp3 que generan enlaces simples, entonces esos carbonos también se denominan carbonos tetraédricos, porque el carbono forma un tipo de enlazamiento, ¿cierto? Generando, ¿no? 4 enlaces en una estructura geométrica tetraédrica. Y este tipo de enlazamientos lo tenemos como ejemplo en los alcanos, ¿cierto? En los alcanos, donde vemos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que estos compuestos se generan solamente enlaces simples, ¿no? Los carbonos están enlazados unidos a través de enlaces simples, por eso el nombre de este grupo de compuestos, como son los alcanos, ¿correcto? Geometría entonces tetraédrica de estos carbonos con hibridación sp3. Y como son enlaces simples, o sea, una sola rayita, entonces a estos enlaces se le llaman enlaces sigma por el enlazamiento, el solapamiento que se dan entre los átomos que intervienen de manera directa. La otra tipo de hibridación, que es la hibridación sp2, ¿cierto? Es en el cual se da en los enlaces dobles. Justamente este tipo de hibridación genera el doble enlace. O sea, el doble enlace, como vemos, ¿no? Que se da en los enlazamientos entre carbono y carbono, ¿cierto? Es justamente por la forma de hibridación que tienen estos carbonos. Cuando el carbono tiene un tipo de hibridación sp2, entonces va a generar un doble enlace al unirse con otro carbono, ¿cierto? Entonces, este carbono, ¿no? Al ver que tenemos ahí doble enlace, entonces decimos que ese carbono es un carbono sp2. Cuando vemos enlace simple, entonces, a lo anterior que hemos indicado, entonces los carbonos enlazados a través de enlace simple son carbonos con hibridación sp3. Y los carbonos con enlace doble son carbonos con hibridación sp2. Justamente la forma como entonces se han mezclado hibridados generando estos orbitales homogéneos, ¿no? En una hibridación sp2 generan entonces el doble enlace. Donde en el doble enlace uno de los enlaces es enlace sigma, o sea, el enlazamiento entonces con el elemento respectivo con quien se está enlazando, en este caso si lo estamos hablando con otro carbono, entonces es de manera frontal. Ese enlazamiento frontal entonces se llama enlace del tipo sigma. Y el otro enlace que genera este doble enlace es el enlazamiento en paralelo con otro carbono que también tiene
un enlazamiento paralelo al cual se le llama enlace spi, generado por los orbitales p que tienen cada uno de estos carbonos, generando entonces el doble enlace. Este tipo de carbono que tiene el doble enlace se le conoce también con los carbonos con geometría triangular. O sea, quiere decir que la forma geométrica que tiene el carbono es distinta a los carbonos con hibridación sp3. Mientras que los carbonos sp3 tienen un tipo de geometría tetraédrica, los carbonos con hibridación sp2 tienen ya una geometría triangular o también llamada trigonal. O sea, que tiene una forma formando una especie de un triángulo, por eso la forma del nombre triangular o trigonal sobre un plano, ¿cierto? Muy bien, es característico este tipo de isomería sp2, ¿no? El tipo, disculpen, de hibridación sp2 en los alquenos, ¿no? En los alquenos, por eso que vemos que los alquenos son de doble enlace, porque justamente estos alquenos contienen carbonos con hibridación sp2, que generan, lógicamente, este tipo de geometría en el carbono y los cuales dan lugar a la formación del doble enlace. Y la otra hibridación es la hibridación sp, que es también otra forma en la cual los carbonos con sus orbitales sp que tienen, entonces se mezclan, se homogenizan, generando este tipo de hibridación sp, ¿correcto? Esta hibridación sp es característico en los carbonos que se unen a través de un triple enlace, ¿no? Entonces, estos carbonos con hibridación sp generan el triple enlace, donde uno de los enlaces es del tipo sigma, que se genera de manera frontal, y los otros dos son enlaces pi, generados lógicamente por los orbitales p que están en este tipo de hibridación. Este tipo de carbonos que tienen esta hibridación sp se le denominan carbonos de geometría lineal, ya que por la forma geométrica que toma la hibridación del carbono sp, entonces generan entonces enlazamientos correctos con estos orbitales de manera lineal, ¿cierto? ¿No? O sea, formando un ángulo de 180 grados. Muy distinta entonces a los carbonos con hibridación sp2, cuya forma geométrica de estos carbonos es trigonal, como ya hemos indicado, y distinto a la geometría del carbono con hibridación sp3, que es una geometría de estos carbonos tetraédricos. Por eso se le denomina entonces a los carbonos con sp3 también se le llaman carbonos tetraédricos, a los carbonos con hibridación sp2 que generan esta geometría trigonal se le denominan carbonos trigonales, y a los carbonos con hibridación sp que conforman el triple enlace se le denominan entonces carbonos lineales, ¿cierto? Que de esa manera generan este tipo de compuestos. Una característica de los carbonos con hibridación sp es justamente en los alquinos, ¿cierto? Donde los alquinos entonces tienen este triple enlace. Entonces, este es el sustento entonces donde podemos indicar que hay entonces carbonos con enlaces simples, carbonos con enlaces dobles o carbonos con enlaces triples generados lógicamente por este tipo de hibridaciones. Y luego también tenemos la forma de los tipos de carbonos, donde tenemos entonces que los carbonos pueden ser primarios, pueden ser carbonos secundarios o terciarios en una estructura o carbonos cuaternarios. ¿Quiénes son estos carbonos primarios? Estos carbonos primarios son aquellos carbonos, como vemos en la imagen, aquellos que se enlazan a otros carbonos a través de un enlace a un solo carbono. Entonces, aquellos carbonos que se enlazan a un solo carbono se le denominan carbonos primarios. Aquellos carbonos que se unen a dos carbonos distintos, ¿cierto? Entonces se llaman carbonos secundarios. Y carbonos que se enlazan a tres carbonos distintos, como lo vemos este carbono de rojo, entonces se denominan carbonos terciarios. Y se denomina carbono cuaternario aquel carbono que se enlaza a cuatro carbonos distintos. Mayormente este análisis se realiza cuando se tratan de carbonos con enlaces simples. Por eso, estos tipos de carbonos generalmente se hace análisis cuando son carbonos de enlaces simples. No se hace análisis de carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios cuando se tratan de carbonos con enlaces dobles o enlaces triples. Ahí sí no se hace análisis de este tipo de carbono. Tipos, entonces, de tipo de fórmulas. Las fórmulas, como podemos ver, pueden ser fórmulas globales o moleculares donde se indica la cantidad total de carbonos o de hidrógenos o de oxígeno, dependiendo de los elementos que conforman la estructura, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, cuántos nitrógenos, etcétera, están formando la estructura del compuesto. Entonces, tenemos las fórmulas globales, también llamadas moleculares, y
También tenemos las fórmulas semidesarrolladas, aquellas fórmulas en las cuales se indican los enlazamientos entre carbono y carbono, ¿no? Y a la vez se indica la cantidad de hidrógenos que a la vez contienen enlazados cada uno de los carbonos. Entonces son las fórmulas semidesarrolladas. Y luego tenemos las fórmulas desarrolladas en donde sí se visualizan no solamente los elementos que conforman la estructura, sino también los enlaces que hay entre cada uno de los elementos, ¿no? Se llaman las fórmulas desarrolladas. Y la otra fórmula son las fórmulas espaciales, también eh, eh, donde se ven aquí los enlazamientos entre el carbono o carbono-hidrógeno, o los carbonos y los elementos respectivos a los cuales están enlazados unidos, pero se ven distribuidos en el espacio, ¿no? Por eso se llaman, ¿no?, distribuciones espaciales. Estos tipos de fórmulas o estructuras se utilizan mayormente cuando se hace la estereoisomería. También tenemos cadenas de carbonos que pueden ser cadenas abiertas o alifáticas, también denominadas cadenas lineales, o también algunos le llaman eh, estructuras topológicas, donde la fórmula, que mayormente lo vemos de manera semidesarrollada, lo vemos solamente sus enlaces, ¿cierto? Donde ya no se ven los carbonos y los hidrógenos, sino simplemente los enlaces, como vemos, ¿no? Entonces, eso se llaman estructuras topológicas, que pueden ser de manera lineal o ramificadas. ¿Correcto? Entonces, siempre indicando, lógicamente, los enlaces que tiene la estructura, ¿no? Cuando ya no se ven, no se visualizan los carbonos y los hidrógenos, entonces es otra forma de representar la estructura, a las cuales mayormente se le llaman o denominan estructuras topológicas. También acá tenemos estas estructuras que pueden ser cadenas lineales, como ven, cadenas ramificadas o cadenas cíclicas o cerradas, donde solamente vemos los enlazamientos, ¿cierto? Que se dan, pero se supone o ya de antemano se sabe que en cada unión existen carbonos con sus respectivos hidrógenos, ¿cierto? También tenemos las representaciones de la estructura, por ejemplo, de estructuras aromáticas o arílicas, como el caso del benceno, donde solamente vemos, ¿no?, los enlazamientos, ¿no?, y los dobles enlaces eh, que contienen, pero no se ven los carbonos y los hidrógenos, ¿cierto? Entonces, son también otra forma de representar a las estructuras. Bien, algunas estructuras Lewis de estos elementos, como el caso del carbono, que ya hemos indicado, el carbono tiene 4 electrones en su última capa, entonces su representación de Lewis es el carbono, el símbolo del carbono con sus 4 electrones que tiene en su último nivel o capa, y que vienen a ser 4 electrones enlazantes. El caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón en su capa de valencia, ya que tiene un solo electrón, entonces se le simboliza el hidrógeno con un solo eh, punto, símbolo, asterisco, que indica entonces la representación de Lewis, y tiene un electrón entonces para enlazar. El oxígeno, el cual el oxígeno en su distribución electrónica, en su última capa tiene 6 electrones de valencia, entonces su representación de Lewis es el elemento oxígeno con los 6 electrones, pero la característica de este oxígeno que tiene 2 pares de electrones, ¿cierto? No enlazantes, o sea, quiere decir que ya están estos orbitales completos, pero no enlaza. Y tiene 2 electrones sí que le van a servir para enlazarse y formar los diferentes compuestos. Y el nitrógeno, cuyo distribución electrónica, entonces tiene 5 electrones en su última capa, entonces el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes, o sea, tiene 2 electrones no enlazantes, como lo indica la tabla, y tiene 3 electrones que sí están listos para enlazarse, para formar los diferentes compuestos. ¿Correcto? Entonces, esto viene a ser las estructuras de Lewis de los elementos que más se dan en las estructuras orgánicas, ¿cierto? Como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Correcto? Y finalmente vamos a ver quiénes son estos sustancias o reactivos nucleófilos o nucleofílicos y electrofílicos, ¿no? En el caso de los nucleófilos, son reactivos con algún átomo con gran densidad de carga electrónica, son aniones o moléculas neutras con pares de electrones libres sin compartir, son dadores de electrones o base de Lewis. Atacan a partes de moléculas con diferencia de electrones, ejemplo en el caso de los alcoholes, el caso de los éteres o de los radicales eh, alcoxis, o en el caso del agua, o el caso de las aminas, o el caso de los nitrilos, ¿cierto? Que son entonces ejemplos de radicales
nucleófilos, ¿cierto? Entonces, que se caracterizan por tener una gran cantidad de carga electrónica, ¿cierto? Se caracterizan por ser sustancias con gran densidad de carga electrónica. Y al otro lado tenemos a los electrófilos, que son reactivos con algún átomo con baja densidad de carga electrónica, o sea, es lo opuesto, ¿cierto? A los nucleófilos, mientras que si los nucleófilos son de gran densidad de carga electrónica, los electrófilos son de baja densidad de carga electrónica, generando lógicamente sustancias catiónicas, ¿cierto? O moléculas neutras con algún orbital externo vacío. Es característico en los ácidos de Lewis, atacan a las zonas con alta densidad, o sea, estos electrófilos entonces tienen esa particularidad de atacar a los nucleófilos en este caso, ¿no? O sea, a las zonas con alta densidad electrónica, como son los enlaces dobles o enlaces triples. A ejemplo de este tipo de electrófilos tenemos ahí al ion hidrógeno positivo, al ion NO2, al ion NO, al trifluoruro de boro, al tricloruro de aluminio, cationes metálicos que caracterizan entonces de tener baja densidad de carga electrónica. Entonces tenemos a los nucleófilos y a los electrófilos, que son lógicamente las estructuras que van a conformar también estas estructuras orgánicas que determinan estos compuestos. Y luego tenemos a los grupos funcionales. En esta oportunidad, en el desarrollo de nuestros cursos en adelante, vamos a ver a estos diferentes grupos funcionales que conforman las estructuras de estos diferentes compuestos orgánicos. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos unidos de una manera característica que determina las propiedades del compuesto en que están presentes. Son grupos moleculares que incluyen átomos de no metales distintos al carbono y al hidrógeno y que poseen enlaces dobles o triples. ¿Qué grupos funcionales principales tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, que es el COOH, o el de los ésteres, que es el COR, ¿cierto? O el de las aminas, que se caracteriza por el CON, o el de los nitrilos, que se caracteriza por el CN, los aldehídos, que se caracteriza por el carbono e hidrógeno, ¿cierto? Enlazados el carbono al doble enlace oxígeno, más conocido como el CHO, el de las cetonas, que contiene el grupo carbonilo, CO, el de los alcoholes, que contiene el grupo OH, el de los ésteres, que contiene el grupo oxi, el grupo de oxígeno enlazados a dos estructuras carbonadas radicales, o el grupo de las aminas, que viene a ser el grupo funcional NH2, que viene a ser el NH2 o NH o N, dependiendo lógicamente del tipo de amina, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, pero principalmente pues el nitrógeno está presente, ¿no? En este tipo de compuestos. O el caso de los alquenos con su doble enlace, o el caso de los alquinos, el grupo funcional de los alquinos con su triple enlace, ¿cierto? Y de esa manera entonces tenemos a estos diferentes grupos funcionales que lo vamos a ver en adelante en los diferentes compuestos orgánicos que va a formar parte de lo que es el desarrollo de nuestros temas de nuestro curso de Química 2. Bien, entonces es lo que vamos a ver en adelante. Bien, eso es todo entonces en esta oportunidad con respecto a lo que es este primer tema sobre el átomo de carbono y sus propiedades y características que nos eh, van a ayudar a entender entonces lo que es la química del carbono en nuestro curso Química 2. Bien, por mi parte es todo por esta oportunidad y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.